Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo webinar. Este nuevo webinar que va a hablar un poquito de lo que ha sido este año, cómo estamos cerrando este 2025, qué esperamos de cara al 2026. Ya es la época en donde todos empiezan a hacer sus proyecciones, así que también nosotros nos queremos sumar a ello. Y también en el ámbito local, en Chile, con esta nueva configuración política, que todavía no está cerrada, pero hay altas probabilidades de que la derecha nuevamente vuelva al poder. También eso tiene diferentes consecuencias. Así que estaremos hablando de todo aquello en este webinar que habla de este cambio de ciclo, de esta, de este nuevo escenario que se avecina, y en donde estaremos hablando con Fernando Sleve, gerente de inversiones y asesoría de Patrimor. Te damos la más cordial bienvenida, Fernando. Estaba haciendo la introducción de este webinar que preparamos para el día de hoy, hablando un poquito de lo que ha sido este año 2025, cerrando el año, hacer un pequeño repaso, balance cortito, para de esta manera pavimentar el camino respecto a lo que viene el año 2026. Es época de proyecciones, es época de tratar de poder predecir, algo que nunca se puede, pero lo vamos a intentar hacer en función de todas las cosas que estamos leyendo, que nos llegan y que compartimos con otras personas de la industria. De hecho, hace muy poquito tuvimos nuestra charla anual con clientes de forma presencial. Invitamos a varios portfolio manager, personas que se encargan de tomar decisiones en diferentes fondos de diferentes instrumentos, y ellos también nos transmitieron un poquito cuál era su visión de cara a lo que viene, así que también vamos a poder hacer mención a eso que hemos podido conversar en las últimas semanas. Así que, Fernando, si puedes compartir la presentación y así te doy el pase para plantear ciertos temas y los vamos a ir conversando en esta presentación. Sí, bueno, la presentación siempre, más que nada, más que hablar es una lluvia de ideas. Yo creo que siempre cuando hablamos de perspectiva, de mercado, cambios de ciclo particularmente. Y bien interesante por así decirlo, las dos corrientes de mercado que se están gestando de forma bastante abrupta y que hace difícil encontrar patrones, porque dentro de la historia moderna hay un evento parecido a este y otros parecidos también, pero que están bajo otro régimen, por así decirlo, que es justamente encontrarnos en un boom tecnológico, en un boom de no solamente tecnológico, sino podría decirse una nueva revolución tecnológica, pero al mismo tiempo entrando en un periodo de desaceleración relativamente masivo. Ambas combinaciones extrañas dentro de también un cambio cíclico que podría ser una desglobalización. Entonces hay muchas fuerzas contrarias que, si uno trata de hacer una autopsia tratando de encontrar patrones parecidos en el pasado, es re complicado poder encontrar patrones parecidos porque no son inexistentes. Los años del Internet, que fue en los 90, partió el Internet como un gran boom, que uno podría hacer inteligencia artificial, pero estábamos partiendo un ciclo de globalización. Por ende, es totalmente distinto a lo de hoy día, que sería un segundo ciclo de tecnología, pero desde el punto de la entrada de la desglobalización. Entendiendo que quizás sí, quizás no, también hay bemoles en ese ejercicio de qué tanto estamos convergiendo la desglobalización. Eso es una hipótesis, no se sabe, pero son riesgos finalmente que hay. Y por el otro lado, tenemos esta desaceleración importante en el desempleo en Estados Unidos, tenemos el efecto de todas las tasas altas, estamos todavía con los coletazos o la caña, por así decirlo, todavía de lo que fue todo el estímulo del COVID y toda la inflación y las alzas de tasas, en ese círculo vicioso que nos metimos, que nos ha costado salir como mundo de eso, no solamente a Chile, sino también a Estados Unidos. Japón está recién viviendo con eso, o sea, ese tiro de coletazo bien retardado. Entonces, estamos en un ambiente bien distinto que hace bastante difícil poder tener una certeza del 100% que va a pasar el próximo año. Primero, siempre es difícil eso, y en este entorno es más difícil aún.
Claro, o sea, partiendo de la base que siempre es complejo hacer un análisis de cara al futuro, al final lo que uno toma en consideración son estas principales variables. Siempre en el mundo del análisis de los mercados financieros hay dos corrientes. Eh, una que nosotros adoptamos es la top-down, es decir, cómo miramos el panorama completo del mundo, cuáles son las principales fuerzas, los principales desarrollos económicos que se van generando y a partir de eso uno empieza a bajar para tomar decisiones de inversión. La otra corriente es irse directamente a industrias, a sectores muy particulares y buscar empresas específicas con un análisis muy profundo de lo que hace cada empresa y con sus ventajas competitivas respecto al otro. Pero eso muchos lo hacen los especialistas que administran un portfolio muy específico de acciones. Nosotros en general, y para que se entienda también la lógica de esta presentación, es que vamos a tratar de mirar el entorno completo para ir bajando a cuáles ideas pueden ser las que nos parezcan más razonables de cara a lo que viene. Exactamente. Sí, es importante eso porque, bueno, depende del estilo de inversión. Nosotros en general pensamos que los portafolios tienen que ser con una correcta diversificación de diferentes clases de activos. Y eso lo tratamos en las estrategias de nuestros clientes. Entonces, justamente la metodología top-down nos permite, ¿cierto?, desde una mirada táctica, ver qué clase de activo podría tener un mejor o peor desempeño dentro del portafolio y qué medidas de seguro podría tener en ese mismo portafolio por si no salen las cosas que uno está, ¿cierto?, monitoreando, ¿no? Así que bien. Bueno, igual vale la pena que nos presentemos, Fernando. Sí, No nos conocen, así que por favor, hicimos una gran introducción y importante mencionar, yo, Sergio Tricio, gerente general, uno de los socios fundadores de Patrimor, y en este caso Fernando Sleve, quien, como ya decía, es el gerente de inversiones y de la asesoría como un todo. Así que tú estás ahí con la responsabilidad de estar detrás de todos los asesores, tratando de transmitir estas ideas y tratando de bajar todas estas ideas de inversión a lo que son las carteras de inversión de nuestros clientes. Y por supuesto, como siempre, el que quiera una reunión de diagnóstico para evaluar si lo que está haciendo le hace sentido o no y poder comparar con lo que nosotros hacemos, felices de también recibirlo y poder tener esa reunión de diagnóstico que siempre sugerimos en todas las instancias que hacemos a través de nuestro canal de YouTube, que por cierto estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores, así que súmense al canal, está creciendo un montón y nos ha ido muy bien con el podcast, que también paso el aviso, lo puedan pasar a revisar en nuestro canal. Habiendo hecho las menciones, dale, Fernando, coméntanos sobre la filosofía. Importante saber quién te está hablando, es decir, estos gallos quiénes son. Oye, bueno, antes de partir, por supuesto, y va en línea con finalmente nuestra filosofía, lo que decía Sergio, el top-down, y que suena todos estos conceptos medio raros. Pero acá hay una fotito que siempre me gusta, porque cuando uno habla de diversificación, hasta yo me acuerdo hace quizás más de 10 años, entendía mal que era diversificación. Uno decía, bueno, diversifico en varios productos, varios fondos, en varios lugares. Pero en el tecnicismo, claro, eso es diversificación, que es mejor que tener la concentración de una acción o un fondo, ¿no? Pero igualmente eso es mala diversificación. Eso es diversificación, pero mal hecha. Finalmente, el arte de diversificar es poder encontrar en relación a una cartera o una lista de clases de activos, o sea, acciones de diferentes países, de diferentes estilos, value, growth, todas estas acciones de valor, acciones de mucho crecimiento, acciones chicas, acciones grandes, bonos de países desarrollados, bonos de países emergentes, de préstamos a muy cortito plazo, préstamos a más largo plazo, oro, materias primas, y así sucesivamente un montón de cosas. Encontrar una combinación de todos estos instrumentos en el tiempo que me permita de alguna forma encontrar una eficiencia en cuánto retorno puedo obtener con un cierto nivel de riesgo. Esa es la lógica de una diversificación, que finalmente, y en palabras bien sencillas, es tratar de optimizar que cada unidad de retorno lo obtenga con menor riesgo que invirtiendo en cualquier producto por sí solo. Acá voy a ir a un ejemplo. Este punto rojito es el S&P.
este puntito, por ejemplo, de acá es emergente, esto es Canadá, esto es value, esto es oro, ¿cierto? Esto es las tasas, esto es real estate. Acá, por ejemplo, tenemos los depósitos a plazo en Estados Unidos, tasas largas como el fondo E, etcétera, etcétera. Entonces, lo que acá estamos buscando es que si yo hubiera invertido en este punto, tengo un punto muy parecido que está a un 50% menos de riesgo. En vez de tener un 15% de volatilidad, tengo un 10% de volatilidad. Y ahí vamos a entrar a un concepto que es la volatilidad, o que está hablando este tipo. La volatilidad en los mercados financieros, palabras bien sencillas, es cuánto se mueve un producto, ¿ya? Que cotiza diariamente, o sea, realmente se mueve más o se mueve menos. Y eso también me puede automáticamente calcular mi esperanza de retorno que yo puedo obtener. En palabras bien sencillas, y tratando de eliminar todo esto grabateo que hice, si yo tengo un producto como por ejemplo el depósito a plazo, en casi el 70-80% del tiempo el depósito a plazo me va a dar mi promedio, que es un 4%, y quizás un poquito más y un poquito menos. Entonces tengo entre un 3 y un 5% de retorno en el 80%, 70 y tanto por ciento y fracción de las veces. Entonces, es muy poco probable que se me escape a rentar más o a rentar menos. Puede pasar. Acuérdense que el depósito a plazo en su minuto me estuvo pagando el 10. Y es bien poco probable, pero fue probable. Y eso es importante. Entonces, pero pasa, a veces pasa, aunque sea a veces pasa, poco probable. Aunque pega poco probable, a veces pasa. Y en el ejemplo de algo más volátil, como por ejemplo el activo más conocido, que es la bolsa norteamericana con sus 500 empresas más grandes, este instrumento me da algo parecido a un 11%, con una volatilidad de casi un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que en relación a mi media de retorno, yo la mayoría del tiempo estoy arriba de ella o bajo en ella un 15%. ¿Ya? En otras palabras, para hacerla al 10, estoy entre un menos 5, ¿cierto? Y un 25% de retorno en el más del 70% de las veces. Entonces, esto automáticamente a uno como inversionista también lo deja claro, entendiéndolo de esta forma, cuál es mi exposición a riesgo. Si yo voy a estar entre el menos 5 y el 25, en el 70% de las veces yo estoy yendo a buscar un retorno lo más seguro posible a 2 años, muy bonito será las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero no me sirve para mi portafolio. A diferencia, por ejemplo, si yo estoy buscando un retorno a 20, 25, 30 años, quizás me sirve mucho más este tipo de instrumentos, o sea, los que están por acá, versus esto que me da muy poco retorno, pero asegurado. ¿Ya? ¿Y cuál es el arte de la diversificación? Es tratar de buscar los mejores puntitos dentro de todas estas líneas. ¿Ya? ¿Y por qué eso es clave? Porque, volviendo al punto, yo puedo tener más retorno o menos riesgo versus cualquier instrumento por sí solo. Así yo, por ejemplo, compro acciones de Canadá, por dar un ejemplo burdo, podría rentar un 6, pero eso me lo da la renta fija. O podría estar en empresas de gran capitalización o pequeña capitalización de Estados Unidos, que me dan un 10, y yo podría correr, de nuevo, menos de la mitad de riesgo, o sea, como un 70% menos de riesgo y rentar lo mismo. Esa es el arte de, ¿cierto?, la diversificación. ¿Y por qué me detuve tanto en esto? Porque el gran problema de la industria financiera es que al ser vendedores de productos, te venden estos productos. Este por sí solo en un fondo, este por sí solo en otro fondo, este por sí solo en otro fondo, este es otro fondo, este es otro fondo. Entonces, a la hora de los cubos, ¿qué pasa? Es que en un banco tiene un poco de este, un poco de este, un poco de este, pero nadie se hizo el trabajo de decir, bueno, ¿cuánto necesito de este, cuánto necesito de este y cuánto necesito de este para lograr ser lo más eficiente posible? Eso en ninguna institución financiera lo hace. Y ahí está la diferencia. ¿Ya? Así que... Perfecto. Clarísima la explicación como contexto, porque ahora lo que vamos a hacer es tratar de descifrar qué es lo que está pasando en el mercado y de esa forma tratar de hacer una bajada respecto a cuáles son esos instrumentos que pueden combinar mejor dentro de esa diversificación. Exactamente. Bueno, yo creo que acá esto
se han escuchado panoramas de mercado de varios analistas, creo que se repiten en varias líneas, así que, no, que quizás no estamos dando información tan nueva, pero claramente, y lo que decíamos al principio, viene dos corrientes que son totalmente opuestas. Dudas económicas, inflación, por un lado, con crecimiento por el otro, o mucha inversión, ciertos estímulos que podrían llamarse de alguna u otra forma, en tecnología. Son corrientes totalmente opuestas que de alguna u otra forma chocan y dan señales erráticas. Por un lado tenemos debilidad en consumo en los datos que son los más adelantados, o los soft, que le llaman, o los lending. Al mismo tiempo tenemos evidencia de que hay un deterioro importante en el empleo, que sabemos que en Estados Unidos, a diferencia de otros países, cuando estáis justo en la zona de los 4,5, que estáis entre 4,5 y 5, se activa como una bola de nieve que rápidamente uno ve el desempleo en torno a 6, 7, porque el mercado laboral en Estados Unidos es muy flexible, entonces cuando hay un deterioro económico, rápidamente las empresas salen a echar gente. Entonces, por eso salta tan rápido, particularmente hablando. Por el otro lado, tenemos una Reserva Federal que por un lado tiene una inflación que se ha quedado pegada, y al mismo tiempo hay fuerzas inflacionarias que todavía no se saben masticar de forma correcta. Todo eso en un ambiente que se está esperando y se pide bajadas de tasas, donde finalmente tenían tasas altas, han ido recortando, donde partieron de septiembre del año pasado, hicieron un poquito la pega, hicieron una pausa que duró casi un año, volvieron a recortar en septiembre y ahora están volviendo el mercado anticipa que va a volver a recortar ahora en diciembre y varios ya proyectan al menos 3 a 4 recortes más de cara al 2026. ¿Cuál es el problema y por qué ha tenido tan nervioso el mercado este mismo efecto? Porque por un lado tenemos inflación que ha seteado media pegada, pero por otro lado tenemos toda la retórica que todavía no se sabe exactamente los efectos de, ¿cierto?, los aranceles. Hay un grupo de analistas que dice que esto genera inflación, otro grupo de analistas dice no va a generar inflación porque genera mucho más deterioro económico y por ende va a haber desinflación asociada a una desaceleración económica. Hoy día sigue la inflación estancada porque es un dato muy lento, o sea, se va adaptando de forma bastante lenta. Y si tenemos deterioro económico, por ende quizás esa postura podría estar ganando. Ahora, las probabilidades de recesión a 12 meses de la mayoría de las casas de inversión es bastante baja, o sea, nadie ve una recesión. Hace tiempo que se está hablando de la palabra recesión en Estados Unidos o burbuja, pero igualmente si uno mira en el mercado financiero en particular, nadie espera grandes caídas, ¿cierto?, o recesiones fuertes, ni siquiera que se compriman las utilidades. Entonces, si hay recesión en un par de datos más macro, pero a nivel de utilidades de las empresas, el próximo año y el subsiguiente año se ve mucho crecimiento, de hecho, sobre el 10% en términos de las utilidades. Entonces, se esperan muchas utilidades con un panorama macroeconómico más débil. De ahí empiezan ¿cierto?, a arrojar esas primeras luces. Y por otro lado, que el otro polo macroeconómico que es muy importante para el mundo es China, donde este año se caracterizó por estimular de forma importante su economía, no de forma quizás tan abrupta como uno está acostumbrado, pero desde lo mal que estaba, ya con algunas de las cosas que han hecho internamente, han generado bastante ánimo en el mercado, particularmente chino, y también particularmente en el que por corriente, por ende, termina pegándole a los mercados emergentes. ¿Ya? En términos de riesgos y oportunidades, uno de los riesgos, que lo dijimos, es todo el tema geopolítico y las políticas propias de Estados Unidos que podrían generar, por un lado, mayores presiones inflacionarias y déficit, que es uno de los grandes temores que están en Estados Unidos. Por un lado, rebajas de impuestos o mayores expansiones fiscales, y por otro lado, ¿cierto?, aranceles, generan una buena fórmula que podría terminar en inflación. Por ende, solapa o contrarresta los efectos que podrían venir por parte de la política monetaria con esta política fiscal más poco ortodoxa, para decirlo en palabras más polite. Y por el otro lado, claramente, estímulo a nivel global de los principales potencias, diría yo. Acá, de hecho, me faltó agregar una, que es Japón,
Estados Unidos está haciendo grandes paquetes de estímulos ligados a inteligencia artificial. Alemania está haciendo un paquete de estímulos importante para contrarrestar, ¿cierto?, la guerra de Ucrania. China está haciendo paquetes importantes de estímulos. Japón ahora salió con paquetes importantes de estímulos. Si al final hablamos de estas 4 superpotencias, son las potencias que dominan finalmente la economía global y están yendo a buscar mayores estímulos. Y por el otro lado, un punto importante, ¿cierto?, es cómo puede afectar toda esta inversión que se está haciendo en IA y cómo podría beneficiar la productividad o, ¿cierto?, mejores expectativas de crecimiento real en Estados Unidos. Ayer vi justo una gráfica que mostraban que todo lo que se va a invertir en Estados Unidos en IA equivale a salvatajes importantes como por ejemplo fue para la crisis subprime del COVID. Ya se espera que de cara al 2030 se inviertan $3 trillones, que es mucho, era casi más que lo que se puso de plata en el COVID. Para poner números sobre la mesa, que estamos hablando de no inversiones chiquititas, sino ya estamos hablando de inversiones que literalmente hicieron mover el mercado en su minuto de forma bastante abrupta y después pagamos las consecuencias más adelante, pero al principio fue bastante positivo en el año y medio, 2 años que hubo ese capital, ¿ya? Entonces acá de forma gráfica muestro el lado positivo y el lado negativo. El lado negativo es el desempleo, ¿cierto?, que ha venido de forma radical cayendo, ¿cierto?, desde el 2021. Acá una foto más del Zoom de cómo ha seguido cayendo en los puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos en el 2025. Y por el lado, ¿cierto?, del gráfico más verdecito, mostramos este efecto que es característico de Estados Unidos. Se empieza a debilitar la economía, y de repente ¡pum! 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 Salta el desempleo de forma vertiginosa y ¡oh! Nadie lo esperaba. Es la característica principal de Estados Unidos que pasan esas cosas. Es muy normal que pase por cómo está estructurado su mercado laboral, porque es muy flexible, o sea, echan de la noche a la mañana todo y después vuelven a contratarlo. Es una cuestión muy normal, están todos acostumbrados a eso. Y claramente eso le pega de forma directa a las ventas, por ende, obviamente, peores utilidades. Y hay algunos gráficos, por ejemplo, BCA pone acá que de una forma importante, que es un presagio al deterioro de empleo, es en los reportes, ¿cierto?, de empresas que son empresas de venta, estilo comercio, que en sus reportes trimestrales estén dando como presagio que hay unas peores perspectivas en ventas. Por ende, claramente ya ha empezado a subir ese deterioro en ventas, o perspectivas más malas, que son los famosos guidance que vienen para adelante, y que automáticamente debería ir asociado a peores retornos en términos de empleo, o mejor dicho, empeoramiento de forma radical del empleo. ¿Ya? Eso es el lado malo de la foto. ¿Ya? El lado medio de la foto es que venimos, si esto es verdad, aparte venimos desde una inflación que está viniendo a la baja. Entonces, con inflación a la baja, más deterioro, y más que todavía viene rezagada la inflación para que siga bajando, significa que tenemos doble fuerza deflacionaria. Por un lado, de crecimiento, o sea, desaceleración, y por otro lado, inflación ya controlada en el mediano plazo al menos, y que debería seguir bajando, y ya con este shock debería bajar más aún. Y eso le da, por así decirlo, un espacio muy atractivo a la Reserva Federal para poder actuar de forma súper rápida, sin limitaciones, que es el gran miedo que tiene el mercado hoy día. ¿Ya? Eso es como lo positivo. ¿Ya? Entonces esas son las dos vértices que podemos ver en el mercado. Y por el otro lado, poco para hablar de retornos al cierre del 21, o sea, acá no es cierre de mes, sino sería el viernes pasado esta foto. Acá expresado en dólares, vemos como prácticamente, aparte del petróleo y el dólar, todo ha sido retornos positivos para el gran grupo de activos financieros. Desde bonos, desde commodities y obviamente renta variable. ¿Hay mejores y hay peores rendimientos? Totalmente. Este año, como fue una de las hipótesis de inversión para nosotros el año pasado, Chile y emergentes, particularmente de la mano de China, iban a tener un retorno mejor, o mejor, más que mejor, iban a tener un buen retorno, sin saber si era mejor o peor que Estados Unidos,
terminó siendo el doble o el triple a Estados Unidos. Para poner un ejemplo, Chile ha rentado un 50%, Estados Unidos a la fecha simplemente lleva un 13,84%. China lleva un 31% versus el S&P lleva un 13%, estamos hablando del doble. Por ende, claramente no solamente retornó más, sino retornó bastante más, el doble para ser exacto, y en algunos casos el triple, como Corea también es un caso bien interesante, donde ha rentado cerca de un 70% en lo que da el año, 80%, ya me perdí con Corea porque era bastante impresionante el retorno. Para ser exacto, en el año, con la caída que de estos últimos días, claro, ya un 80%. O sea, ahí es casi 8 veces el retorno del S&P. Entonces, mucho retorno. La hipótesis de inversión del año pasado era, hoy estáis pagando por Corea 7, donde sus principales acciones son inteligencia artificial o tecnología, y estáis pagando por el otro lado Estados Unidos 25. China estáis pagando 8. Y por el otro lado está en 25. Chile, bueno, ya todos sabemos la historia de Chile, está ahí también pagando muy barato, siendo que en la bolsa local no tienes empresas muy tecnológicas, pero también está ahí pagando bastante barato. Y eso asociado de que ya en diciembre del año pasado y noviembre se veía bastante plata de China metiéndole y sabíamos que eso era muy positivo. ¿Positivo para qué? Para tener retornos superiores. ¿Ya? Y por el otro lado, este año ya se sabía que también que debería empezar también con esa inflación más controlada, expectativas de tasas futuras más bajas. Eso sabemos que de alguna u otra forma le pega al dólar a la baja. Acá hay una, excepto a mí me gusta decir la prensa amarillista que le trata de poner título a cualquier cosa, pero todos dicen no, que el dólar se está debilitando porque la moneda fiduciaria y que ya nadie le cree, etc. Eso es falso. Si uno pesca data de los últimos 100 años, el dólar se mueve con las tasas de interés cortas en Estados Unidos. Cuando hay expectativas de tasas altas, el dólar se fortalece. Cuando hay expectativas de tasas bajas y con control, por supuesto, el dólar se debilita. Y al mismo tiempo, hoy día venimos con una tasa de expectativas a la baja y un dólar debilitándose. Esa es la historia. No hay otra historia dentro del ejercicio. Por ende, toda la bajada que hemos tenido en el año ha venido acompañada de expectativas de tasas más bajas. Solo para acordarse dónde estábamos parados antes. Estábamos parados en tasas del 5% de Estados Unidos. ¿Cierto? Y ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que son las tasas, ¿cierto? En las de 2 años, que son las más parecidas, pasamos de un 5,22% a un 3,4%. Esa caída se dio prácticamente en un porcentaje importante entre finales del 2024 y ahora. Entonces, y si uno mira el dólar, de hecho uno puede poner el gráfico del dólar y las tasas, es calcado, y de hecho el único momento que se destapa un poquito es cuando salió Trump, que el dólar se fortaleció al principio y después se volvió a corregir un poco. Pero es como el único minuto que perdió la correlación. Entonces, eso es importante y eso también es una tesis, porque si yo espero que sigan bajando las tasas fuertes, tengo un dólar más débil. Si tengo un dólar más débil y sin recesión, los mercados emergentes que todavía están baratos van a andar bastante bien. ¿Ya? Por otro lado, si tengo tasas más altas, porque tengo inflación, porque tengo mucho crecimiento en Estados Unidos, va a ser muy positivo para Estados Unidos, pero es malo para el resto del mundo, o para algunos países del mundo, exceptuando algunos que van más correlacionados quizás con el mundo tecnológico. ¿Ya? Entonces, esta es la historia de Estados Unidos, en los dos polos opuestos, que esto uno lo puede llevar a hartas cosas. Beneficios corporativos versus empleo, que está la famosa acá, que está en todos lados. O sea, hay un deterioro importante en empleo, pero con las empresas ganando plata. Y acá traigo la misma foto, pero entre el mercado real, que digo yo, que es el mercado de todo Estados Unidos, que es el RCP, que es un índice que pone en términos de peso de forma igual a todas las empresas, y el S&P, que hoy día las tecnológicas ligadas a IA representan casi el 40% del índice. O sea, prácticamente hoy día el S&P es pura tecnología. Y vemos cómo desde que salió ChatGPT a finales del 2023 y se masificó, esta divergencia entre retornos del S&P versus el mercado norteamericano, donde antes eran iguales, si se fijan,
pensando en el 2022 hasta el 2024 y medio, se rompe. Y eso es porque las empresas tecnológicas, particularmente las 7 magníficas, Google, Microsoft, Nvidia, ¿cierto? Meta, se han apreciado, Apple, se han apreciado de forma importante, y el resto de las empresas han estado pegadas en los últimos 5 años. O sea, acá saco el retorno de los últimos 3 años de la bolsa norteamericana, un 30%. Los últimos 5 años también es un 30%. O sea, en 5 años romper un 30% es menos del 7%. Me voy a depósito a plazo, acá en Chile sería el equivalente para ser exagerado. Entonces, todo el entorno de tasas altas que ha deteriorado los balances, donde tenemos crecimiento más malo, se está viendo de alguna forma impactado. Y ahí viene la pregunta, que ahí vuelven las dos corrientes. ¿Esta brecha se va a cerrar al alza? Que sería tasas a la baja, sin recesión, productividad, todo esto chorrea a las empresas empiezan a ganar más plata despidiendo gente, que sería súper positivo para las empresas, muy malo para la economía, pero muy bueno para las empresas. Por ende, todas las empresas deberían empezar a subir, o al mismo tiempo, quizás estamos pasados de rosca en expectativas y estamos mirando mal la foto, que también es la. Y este es el lado malo de la película. El lado malo de la película es, hoy día, con las expectativas, con las utilidades que tenemos, o mejor dicho, con los precios que se están pagando por las utilidades que están teniendo las empresas a futuro, si yo tomo data desde 1881, o sea, una buena tracalada de años, y veo dónde estoy parado hoy día, que es acá, mi retorno a 10 años tiende a cero en la muestra histórica. No significa que esto sea el santo grial, perfectamente puede ser acá o acá. La cosa es que estáis lejos de estar en espacios de alta volatilidad donde puedes estar acá metido. Y si fuera el caso, estoy en un espacio donde puedo tener buenos retornos, pero muy ajustaditos. Y ese es un riesgo. Acá esto no significa que de acá a mañana la bolsa se va a caer, ni que va a haber una recesión del puerto de un buque mañana, porque no tengo idea. Hay luces y cosas por el estilo que todos están viendo, pero no significa que eso de la noche a la mañana ya cambie. Pero lo que sí puedo decir es que si uno toma historia desde 1800, ejemplo, el boom de los trenes, ejemplo, el boom de la NASA, ejemplo, el boom tecnología, ejemplo, el boom de los autos, ejemplo, el boom de las telecomunicaciones, todo se infla y sin importar lo bueno que era la tecnología, corrige. O sea, si uno mira las empresas de los trenes en los años 1850 más o menos, que subieron de forma impresionante, quizás como Nvidia, pasado el boom, se desplomaron un 90%. Sin importar que los trenes siguieron funcionando, las líneas se siguieron usando, sirvió un montón para crecer, pero ya fue. Si uno mira las tecnológicas en los 2000, pasó lo mismo. Si uno se va a otros cambios revolucionarios, pasa lo mismo. Y eso es porque se sobreexageran las expectativas y después se ajusta a la realidad rápidamente, o ya se invirtió y después ya no es necesario hacer grandes inversiones. Ejemplo, a los trenes, hoy día los data centers, tú ya haces toda la infraestructura de los trenes y ya no necesitáis más líneas de trenes de forma agresiva. Vaya a ir creciendo a una tasa mucho más moderada la generación de nuevas líneas de trenes y de trenes particularmente hablando. Acá un poco lo mismo, vaya a ser el boom de inversión en data center, que eso ya de alguna u otra forma yo creo que ya está bastante asumido en la economía, porque ya se hablan de, si ya estamos a estos precios hoy día en el S&P, diciendo que hay que gastar 3 trillones de dólares, y eso ya está de alguna forma asumido, ya voy a gastar 3,5, 4, ya te va a mover un poco más. Pero después de eso no voy a estar cada 5 años invirtiendo 3 trillones de dólares para esto. Entonces va a ser una gran inversión al principio y después vas a ir creciendo a tasas mucho más razonables. Y eso finalmente es un riesgo. Y esto es lo que finalmente pasa cuando hay una recesión, volviendo al mercado del empleo. Esto data de las utilidades de las empresas norteamericanas desde la Segunda Guerra Mundial, donde en promedio corriges un 13% en los escenarios más medios
sobre un 13% en los escenarios más malos, como el 2008 o el 2001 o el 90, que cayeron las utilidades 20% hasta un 40%, que recesiones más piolas, por así decirlo, que son caídas de un 3, 2% hasta un 8% en una recesión suave, sin crisis, sin nada, una recesión común y silvestre. Hoy por hoy, año 2025, 26, 27 y 28, no se espera ninguna contracción de las utilidades y se esperan crecimientos de las utilidades de sobre 10%. Año contrario. O sea, no hay expectativas de recesión de utilidades y sabemos que hay caídas en las utilidades cuando hay recesión. Entonces, hoy día está de forma 0% internalizada en los precios, que va a haber algo de volatilidad en las utilidades. Estamos en un escenario que posiblemente sí puede haber volatilidad en las utilidades porque puede dispararse el empleo. Entonces tenemos la foto de la niña linda que dice las utilidades acaban a crecer y por otro lado hay una campanita que dice, oye, si yo me vuelvo un poco más pesado, que es el de empleo, sí te voy a terminar pegando las utilidades. Y eso obviamente es muy malo. Y la cara bonita de lo que hablábamos de la inteligencia artificial es la gran cantidad de plata que se está invirtiendo en términos reales, con plata real, en Estados Unidos. De hecho, ayer también veía, o antes de ayer veía un gráfico que de acá al 2028, que eso es la vuelta de la esquina, se van a invertir 1,5 trillones de dólares entre cash de las empresas, endeudamiento de las empresas, fondos privados, que hacen una mezcolanza de cuestiones para lograr esos números. Y acá la apuesta es que con toda esa inversión, de alguna u otra forma se va a popularizar, ¿cierto? Más que popularizar, se va a llevar la industria de la inteligencia artificial a todos los sectores y empresas y por ende va a haber una gran revolución productiva en todo Estados Unidos y así también en otros países del mundo. Esto es muy positivo porque si fuera así, casos como por ejemplo fue en los 90 de Internet, la productividad creció un 3%. Si dijéramos que es lo mismo y crecemos un 3%, significa que perfectamente el PIB de Estados Unidos puede crecer un 5% en la próxima década. Que es una brutalidad, pensando que hoy día crece al 2, al 3 máximo. Y ya los más exagerados que les gusta esto, dice, oye, la productividad del 8%, 3% es falso, va a ser un 5% de productividad, porque esto es 1000 veces más revolucionario que el Internet. Por ende, si un 5 piensa que hay que crecer al PIB del 7 en Estados Unidos. Si es así, tenemos mucho para crecer y eso es un poco lo que refleja algunos otros analistas que están monitoreando que estamos literalmente en la etapa media de la burbuja.com, donde se invertía mucho capital, donde había mucho crecimiento y por ende muy buenos retornos. Yo siempre digo estos espejos de retornos pasados con retornos actuales, si bien son bien parecidos, pues la línea roja es la actualidad y la línea azul es lo que fue el 2000, es simplemente una foto para decir que finalmente está pasando algo parecido. Pero sí lo interesante es que en este periodo de los 90, donde fue el boom tecnológico, la Fed tuvo el problema que está hoy día gestándose, solamente que el otro problema que es desglobalización quizás no, pero sí tuvo el problema de que no sabía para dónde mover el timón en términos de política monetaria, pero como fue tan fuerte el crecimiento, terminó tirando el timón a bajar de a poquitito y después estuvo obligada a volver a subir fuerte las tasas, porque ya el timón se había exacerbado mucho, o sea, la inflación volvió muy fuerte, y ahí cortó la cabeza a la burbuja. Entonces, en otras palabras, le dio espacio para que se infle con las primeras bajadas de tasa, y después se vio forzada a cortarle la cabeza subiendo las tasas. No estoy diciendo que pueda hacer lo mismo, pero es un relato que si uno escucha a los voceros de los bancos centrales, están muy pertinentes o están muy presentes en esto, y están diciendo muchos de ellos, hoy hay un riesgo con las valorizaciones, pueden haber volatilidades abruptas, o sea, es algo que está monitoreándose en todo el mercado, por ende perfectamente podría ser un patrón, ¿cierto?, a seguir. Y por el lado de Chile, que finalmente de alguna u otra forma todo esto nos impacta, tenemos que para el próximo año siguen muy buenas las esperanzas de utilidades, deberíamos crecer en torno a un 12%, el 2027 todavía también se esperan muy buenas utilidades, y todo esto sin un cambio de timón político, sino simplemente como el piloto automático que seguimos. De regularización, política favorable, mejores perspectivas, mayor confianza, con las valorizaciones actuales, obviamente le da mucho espacio para que siga subiendo el IPSA
quizás ahora consolidándose en esta primera etapa del año, pero espacio para que pueda seguir creciendo, entendiendo que las valorizaciones siguen estando al 12, 10%, ¿ya? Que es bastante interesante o estable, por así decirlo, dentro del ejercicio, ¿ya? Entonces, un poco recapitulando todas las variables, en renta variable, claramente tecnología y consumo y industrial son los mercados que más se benefician de toda la lógica, ¿cierto? IA, especialmente tecnología. Pero por otro lado, los países emergentes yo creo que van a seguir bien fuertes por el lado, ¿cierto? Especialmente de Chile con el cambio político, Brasil que también viene con cambio político y el resto de emergentes que todavía viene con valorizaciones bastante bajas, pero al mismo tiempo que podría seguir bastante fuerte si un China, ahí hoy día leí un reporte de China que también están empezando a gastar una gran cantidad de plata en inteligencia artificial, alrededor ya van a ir al trillón de dólares también, o sea, ya se está transformando en una carrera como armamentista entre países de quién tiene la mejor IA hoy día, que eso también creo que ya es una exageración, pero por mientras siguen gastando la plata, de alguna u otra forma va a chorrear a estímulo, va a chorrear a consumo, chorrea a crecimiento y después revienta. Eso es lo que siempre pasa. Y por eso hay que tener una patita muy fuerte en renta fija, gracias al COVID, podríamos decir que todavía tenemos tasas altas. Estados Unidos, en Chile, en otros países. Por ende, igual no estamos obligados a estar all-in en renta variable. Si tuviéramos tasas al cero, yo te decía, ya, bueno, me compro, aunque no me compre mucho en la película IA, tengo que estar invertido. O sea, de cero y estar invertido, debo estar invertido. Hoy día con tasas promedio al 7, 5, 8 en algunos casos, uno igual puede estar muy diversificado y no dejar tanta plata sobre la mesa. Y si salen más o menos las cosas en la parte de renta variable, estoy muy protegido, ¿ya? Y el dólar, que finalmente dijimos, el dólar se mueve en relación a las tasas, ahí no sé quién va a ganar la película. Puede ganar que nos salvamos, volviendo a esta foto. Si esta fuera la foto de la realidad, ¿por qué no pensar en un dólar débil, quizá el próximo año? O un poquito más débil, y después nuevamente se fortalece previo a que estalle la burbuja. Con una Fed volviendo a subir las tasas, quizá entrado el 2027 o el 2028. Pero claramente el dólar, particularmente pensando para el próximo año, se ve más débil que fuerte. Se ve más débil porque van a haber tasas más bajas, se ve más débil porque todas esas tasas de expectativas más bajas van a favor, ¿cierto?, de en las economías con tasas más altas y que todavía están desvalorizadas. Y por el otro lado, que algunos países como Japón también están subiendo, están en un proceso de subida de tasas, entonces eso también le pega de alguna u otra forma al dólar, porque finalmente termina siendo malo el trade-off de me endeudo en Japón, invierto en Estados Unidos a tasas altas, y uno empieza a desarmar todas esas posiciones, vendo dólar y vuelvo a Japón. Eso también le termina de alguna u otra forma impactando al mercado financiero. Así que son varias las fuerzas de este año 2026 que se avecina. Hay muchas hipótesis, hay muchas ideas de inversión que todas son válidas. Entonces yo creo que hoy día uno sería mentiroso en decir esto es lo que es lo más válido. Hoy día hay muchas hipótesis de inversión 100% válidas, que quizás las dos se terminan cumpliendo, pero hacen que los mercados financieros bailen distintos en diferentes etapas. El próximo año, si tuviéramos que subir a la juguera, es un periodo de seasons, de elecciones de mitad de gobierno para Trump, donde obviamente va a tener nuevamente elecciones de las cámaras, se las va a jugar porque él había prometido inflación baja, no la ha cumplido, había prometido de que los salarios de menores ingresos y de ingresos medios iban a salvaguardarlo, y justamente hoy día son los más complicados en términos de la realidad en Gringolandia. O sea, lo están pasando muy mal porque ya no tienen ahorro, están defaulteando a esas personas, está todo muy caro. Y todas las promesas que fueron de campaña de gobierno de este tipo era para justamente la clase media que estaba desfavorecida por los demócratas, etc. Y no ha cumplido en 2 años ninguno de esos, o año y fracción, no ha cumplido ninguna de esas promesas. Por ende, también eso agrega un caldo cultivo de riesgo o de volatilidad, que si quitamos esa noticia, en general en 100 años, la bolsa es plana
con mucha volatilidad en los años de elecciones de mitad de término. Porque obviamente el bando que está a favor, o el que es opositor, es un poco lo que pasó en Chile también, el opositor dice, vaya, todo lo he hecho mal, yo prometo estas cuestiones, etcétera, y el que está al otro lado, no, es que yo prometo, y ahí empieza para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y ya después de eso se vuelve a controlar. Entonces, si sumamos eso, más incertidumbre, más valorizaciones altas, quizás, no lo sé, el próximo año también puede ser volátil, y también oportunidades de entrada bastante interesantes. Entonces, acá el mensaje es diversificar, estar bien diversificado, bien expuesto a varias clases de activos, descorrelacionadas, y cualquier sorpresa fuera de lo esperado, por ejemplo, una caída fuerte en mercado, es una esperanza o una oportunidad interesante para salir a comprar y finalmente volver a posicionarse a precios más baratos, ¿cierto? Y agarrar buenos precios y hacer justamente la lógica de los rebalanceos, que es tan importante para los portafolios. Así que eso en grandes rasgos. Sí, muy, muy claro todo. Vamos ahora a dejar los últimos minutos como para responder algunas preguntas y también resumir lo dicho. Yo creo que una de las cosas que más suena en el último tiempo y que coincidimos es que mientras Estados Unidos esté más o menos estable, el resto de mercados puede andar mejor y se pueda seguir haciendo este acercamiento de la pérdida de rentabilidad de los últimos años de otros mercados respecto a Estados Unidos. Estados Unidos voló, los otros mercados se quedaron rezagados y ahora se está ajustando esto. Y ahí evidentemente que los mercados emergentes juegan un rol importante, y también Chile, que también algo que hemos ido conversando en las últimas semanas, todos coinciden en que todavía le queda espacio a la bolsa chilena. ¿Cuánto? Siempre es difícil saberlo, pero todavía debería quedar algo de espacio para seguir avanzando. Y ahí también pasa a ser súper relevante el factor dólar, que quizás es bueno mencionarlo como aisladamente, en el sentido de que si uno invierte en Estados Unidos y Estados Unidos se comporta relativamente normal y Estados Unidos renta un 7, que sería un año bastante tranquilo, por decirlo de alguna manera, de aquí al futuro, y si el dólar cae bajo 900 pesos, esa rentabilidad se va prácticamente a cero. Entonces también hoy en día probablemente para un inversionista chileno cobre relevancia estar invertido también en Chile, tanto en renta fija como en acciones chilenas. Siempre hay que diversificar y no concentrar todo, pero tener una parte importante por estar especificado, por estar en un peso chileno que eventualmente puede estar un poquito más fuerte. Sí, es difícil saber, ahí viene el refrán de qué va a pasar con el dólar. De hecho, hoy día en la mañana hacía un análisis decía, bueno, es que Chile viene tan golpeado por todas las políticas. Yo siempre he sido escéptico con ese comentario, tú ya lo conocemos hace rato. Y, por ejemplo, hice la comparativa del dólar peso desde 1995 contra el australiano. Que uno dice Australia, país más desarrolladito. O sea, es un comparable fuerte. Es un comparable fuerte. Pero que estructuralmente el PIB está relacionado a exportador 100% dependiente de China. Eso nos parece mucho Australia. Son países muy parecidos, solo que uno es bastante más desarrollado que el otro. Más desarrollado. Que en este caso Australia, no China. Claro. La cosa, con sus demoles y volatilidades más abruptas, pero no tanto, el comportamiento y la correlación del australiano con el chileno es casi igual. De hecho, uno diría, bueno, es que sé que el próximo año vienen las reformas y Castro, bueno, no estoy diciendo que vaya a salir, pero está medio cansado ya que sale de segunda vuelta, pero da lo mismo eso, que va a salir un gobierno pro mercado, etc. Debería fortalecerse el peso. Vale, pero si no se fortalece las monedas emergentes como un todo, aunque Chile ande bien internamente, no se va a mover para ningún lado. Y ahí viene quizás contestando una pregunta que ahí salía, el antidólar o el dólar. Esa es la tónica. ¿Se va a fortalecer las monedas emergentes como un todo el próximo año? Eso depende de las tasas en Estados Unidos. Por eso tanto de repente uno dice, si estamos en Chile, ¿por qué mirar tanto Estados Unidos? Porque ellos mandan el dólar, y el dólar, que es la divisa, se mueve por el interés. Y el interés va asociado a las tasas y expectativas inflacionarias. Por eso es tan importante ver todo ese triángulo, porque, volviendo al punto de qué me sirve decir, oye, es que Chile va a andar súper bien, pero el dólar, o volviendo al punto, se desploma, como decís tú. Invierto el 7, pero se me desploma un 20. Perdí plata.
en términos reales. Y no en términos reales, en términos reales y bien reales. Entonces el dólar, de repente, para estos momentos como hoy día, pasa a ser fácilmente el 60-70% quizás de la decisión. Y hoy día la pregunta de cómo va a ser el dólar 2026, pensando si uno tuviera que casarse con una postura, yo creo que va a tener dos tendencias. Sí, me preguntaré. Va a tener una tendencia al principio más bajista, o podría seguir consolidándose, pero de alguna u otra forma va a volver a fortalecerse. No sé, en esta primera etapa, al menos estos primeros años, no sé, tiene que haber un boom muy real de China. O sea, China o tira la casa por la ventana, y ahí cambia totalmente mi comentario. Pero China no se ve que vaya a ser un por 15% del PIB en términos de estímulo, o un 10%, un 12%, como lo hizo para muchas crisis. Ahora está haciendo un 3%, que igual es bueno, pero mueve un poquito nomás el carro. Entonces, si no mueve mucho el carro China y Estados Unidos, como dices tú, Estados Unidos anda bastante bien, y esto hace que y no tenemos recesión, y la Reserva Federal mueve sus cartas, pero ya no mucho más, porque ya las expectativas para el próximo año están descontadas. Entonces, tener tasas más bajas significa que hay un deterioro mucho más importante de lo que está esperando el mercado, para que en verdad haya tasas más bajas, y por ende para que el dólar verdaderamente se mueva más abajo de lo que estamos mirando hoy día. Y ahí viene la pregunta real. Y por otro lado, que es un punto importante, acordarse que el próximo año cambia el presidente de la Reserva Federal, y todos sabemos que Trump de alguna u otra forma lo que quiere es un dólar débil. Claro. Por ende ahí tenemos un impulso bastante interesante de... Siempre se dijo, bueno, que Estados Unidos quiere una recesión autosuficiente como para resetear la máquina y salir con todo a generar el panqueque, pero al final nunca fue. O le salió mal, por así decirlo, algunos le dijeron también. Lo trató de hacer con los aranceles, pero tuvo que echarse para atrás al final. Y eso obviamente va a mover el dólar mucho. Yo creo que el dólar debe ser siempre es muy difícil de ver para dónde va. Pero cuando está ultra alto, está ultra barato y está ahí en esa etapa de que convergen las curvas, es como fácil recitar para dónde se va a mover el dólar. Pero hoy día está ahí en ese punto bisagra de que no sabéis para dónde se va a mover el boom. ¿Cuánto son las expectativas de baja de tasa de aquí al próximo año? Yo lo último que me quedé eran como 5 bajas. Ya no, 3. Cambió, Sí, 3. 3. O sea, una hora a fin de año y 2 el próximo. No, sin contarle a final de año. O sea, 3 para el próximo, 4 más. Ya, 4. Ya. Claro, y dependiendo el momento de mercado, te suben a 5. ¿Te acordáis hace un par de semanas? Sí, eso cambia. Pero claro, probablemente vamos a estar entre 3 y 5. O sea, son 75 puntos base o 1,25, que igual es harto. Claro, o sea, pensando que te llega una tasa al 3,5. No, un 1 entre el 0,75 y un 1. Claro. Pero va a tener una bajada de dólar así agresivo, cambio de ciclo, te tenés que tirar la tasa al 1,5. Claro. Y eso tiene que ser alguna recesión o recesión, no tiene otra. Claro, y que también la recesión es complejo, porque generalmente cuando hay recesiones el dólar pasa a ser refugio y ahí se da un efecto contrario por algún tiempo. Exacto, primero tenés un efecto rebote del dólar y después se te cae en picada cuando salen ya la Reserva Federal a hacer QE y empieza a inundar el mercado en dólares de forma muy agresiva para pasar a guardar todo. Entonces, ese escenario de un dólar súper debilitado porque el mercado va a salir a salvaguardar algo. Si ese es el escenario para tener un dólar débil, pucha, las expectativas de la renta variable serían muy malas también. Entonces mejor estar refugiado. Entonces está difícil el escenario dólar, diría yo. Lo más probable es que se termine moviendo más o menos en estos rangos. Si uno tuviera que tirar una proyección lo más certera posible, por así decirlo. Claro, sí. Bien, Fernando, estamos llegando al final. Ahí creo que respondimos las preguntas que habían. Ha sido muy completo el panorama. Esto viene a ser una actualización de algo que hacemos habitualmente con nuestros clientes, que hacemos una revisión mensual de los fondos y de la visión del panorama a nivel global. Así que quisimos precisamente en esta última parte del año transmitirla también abiertamente y también va a quedar este video en el canal de YouTube.
Así que gracias a todos los que participaron el día de hoy. Y bueno, acá estamos para que podamos ayudarlos en todo lo que tiene que ver con sus inversiones, finanzas personales, mundo del dinero. Hay una última pregunta y ahí te doy el paso para que la respondas y con eso cerramos. ¿Y el mundo cripto, no lo consideran? Yo como un termómetro, pero no. El mundo cripto hoy día, esto me estoy casando con mi propio argumento, es un buen termómetro del riesgo. O sea, la correlación es bien alta al mercado financiero. Ahora, chistosamente, el mercado cripto ha tenido bastantes correcciones y el mercado financiero ha estado un poquito más estable de lo que uno hubiera pensado. Pero también dentro del mercado financiero hay una disotomía quizás que los índices en general no te están quizás mostrando, que hay muchas empresas que se están cayendo muy fuerte. No lo tocamos acá, pero por ejemplo todos los índices de empresas de mercado de créditos privados han caído entre un 30 a 40%. O sea, eso es una buena caída. Sí. El mercado privado de alguna u otra forma ha apuntalado la liquidez post del 2008, cuando tuvieron todas las reformas por Basilea. Entonces ahí no lo tocamos, pero no es un riesgo, pero es algo que te está tratando de decir el mercado. El mundo cripto también de alguna u otra forma es un mercado de liquidez donde generó riqueza en algún minuto y hoy día hay destrucción de riqueza. La única diferencia es que quizás hoy día, por cómo es el inversionista, como que le gusta mucho el buy and hold forever, y forever, y por ende, aunque caiga un 40% forever, y ahí técnicamente no hay una pérdida de riqueza real hasta que en verdad necesites la plata. Y eso normalmente pasa cuando hay recesiones. Por eso hay mucha pérdida de riqueza, porque justo tienes que salir a vender porque te quedaste sin pega, cuando tenías todo mal, vendiste, hiciste pérdida de riqueza y se complica todo el mercado. Entonces hoy día, por ejemplo, a nadie quizás le pasa nada, pero viene una recesión fuerte, los mercados mucho más deprimidos de lo que uno entró hace 2 años. Creo que el Bitcoin ha caído un 30%, Ethereum un 40%, y las monedas más volátiles sobre 40%. Por ende, igual es lo normal en ese mercado, o sea, caer del 40% en el cripto es como lo normal. Tranquilo. Pero hoy día en un mercado que es mucho más profundo, entonces algo muestra, algo te está diciendo. Hay otros mercados o otros sectores del mercado financiero que te están también mostrando luces raras. Por ende, yo lo veo más como una señalética que otra cosa. Sí, yo para complementar y con eso cerramos, igual el mundo financiero ha venido incorporando las criptomonedas como otra clase de activo y como otra alternativa para diversificar, pero en muy pequeñas cantidades. O sea, estamos hablando de que un portafolio diversificado a nivel global debería tener quizás un 2, un 3, un 5% como mucho en criptomonedas, pero es algo todavía muy incipiente y por lo tanto pasa a ser más moda en el último tiempo de algunos inversionistas que son más, por decirlo de alguna manera, atractivos para este mercado y son los que hacen más ruido, pero en general es una adopción todavía muy lenta. Bien. Y ahí para cerrar nomás. Hoy día una cosa es la criptomoneda y otra es el mundo de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain en verdad está cambiando varios procesos industriales, al igual como va a ser la guía mañana. Ahora, si uno lo hiciera, bueno, aquí están las criptomonedas. Hoy día todos están sacando sus propias criptomonedas y ese es el gran tema que transforma esto como en un commodity o en algo más básico aún que algo que genere valor en el largo plazo. JP Morgan está sacando su criptomoneda, Goldman Sachs, los bancos mundiales, los países. Al final, todos están adoptando su propia criptomoneda para uso propio porque nadie va a regalar ese mercado. O sea, seamos realistas, los bancos más grandes no van a perder su torta, le van a llevar su criptomoneda y ahí está toda su tecnología y que le vaya bien a los señores Bitcoin, etc. Porque ellos van a hacer su tecnología, no van a regalar su pedazo de torta. Quizás van a perder un poquito, pero no me van a regalar entero. Y eso hace que finalmente esté el riesgo asociado a. Bien, extraordinario. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos los que participaron en el día de hoy. Y como siempre, nos vemos en otro webinar, en el canal de YouTube. Estamos acá siempre tratando de compartir información, educación financiera. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.